ver. Bien. Bien. Ahí está. Hola chicos. Ahí estoy buscando sumar. A ver. No me sale para agregar la Clau. Ahí está. Ahí la busco a Clau. No me sale su nombre. A ver. Bueno, ya se va a unir, así que la vamos esperando. A ver. A ver. Ahí. Creo que todavía no se conectó. Bien. Bueno, mientras les voy comentando que el tema de hoy está muy bueno porque es algo que por lo general no se habla mucho en la facu o se aborda desde la ley, pero queda mucho en lo teórico. Por ahí los que cursamos las PPS pudimos ir viendo que, que tiene otro sentido cuando se cursa. A ver, ahí me sale ella, ahí me sale. Ahí está esperando. No me sale. Ahí está. Hola, Clau. Hola, llegué bien. Llegaste ya. ¿Cómo estás? Ahí está. Listo. Ahí. Bien. Ahí está. De paso acá, dejo grabando de respaldo en la compu. Ya. Bien, le comentaba a los chicos que el tema de hoy, que es desmanicomialización, desde tu experiencia en las residencias que se hicieron en el conocido neuropsiquiátrico, eh, tienen que ver por ahí con, más que nada, como vienen siendo el formato de todos los vivos, desde tu experiencia, desde tu aporte por ahí en otro país, que fuiste a Italia, si mal no recuerdo que me comentaste, y sobre todo como una egresada de la FACU, que es también lo que nos importa sumar en parte, ¿no? Que no se transforme por ahí en una clase más, sino en todo esto que por ahí en los libros no está. Así que bueno, para los que nos están viendo, Clau es la licenciada Claudia Miranda, es licenciada en psicología, egresó de la FACU, como mencioné, y fue residente hasta cuarto año de la residencia de psicología clínica y comunitaria acá en Jujuy. Así que ya se están uniendo todos. No sé si quieres decir algo, Clau, para empezar a arrancar. No, cuando ustedes digan yo arranco, pero bueno, gracias por la presentación. La verdad que bueno, les agradezco que hayan generado el espacio, porque cuando bueno, vi las primeras charlas, conversatorios que tuvieron, me pareció súper interesante eh, que se pueda hablar justamente de esto, ¿no? De todo lo que la facultad o la universidad no te enseña eh, porque hay cosas de la práctica que exceden todo lo que la universidad por ahí puede transmitir. Y Claro. bueno, cuando plantearon que quizás ya los egresados también podíamos participar, bueno, ahí me sumé y planteé este tema porque la verdad apenas vi la consigna del espacio que era esto, qué no me enseñó la universidad o qué cosas podemos hablar que sumen y que no sean académicas propiamente dichas. Pensé en este tema justamente porque creo que por lo menos en mi tránsito por la universidad nunca tuve ninguna aproximación, o por ahí sí muy leve respecto a la historia de la locura, eh, pero siempre desde la historia psiquiátrica, ¿no? Desde el Claro. punto de vista psiquiátrico. Y una vez que me enfrenté por ahí a la práctica, me di cuenta que era muchísimo más y que es todo como un mundo nuevo que uno va descubriendo.
cuando justamente se enfrenta ya a ocupar un rol y a hacerse muchas preguntas sobre eso, ¿no? Así que bueno, Sí, totalmente. eso. Así que Por gracias, ahí, gracias por la sí, gracias también por traer este tema. Por ahí nosotros habíamos pensado en su momento que por ahí ibas con Gestalt o algo porque te conocíamos de esa cátedra. Y cuando me planteaste el tema a mí me pareció como anillo al dedo, digamos, porque venimos con varios temas que van a seguir, que están buenos, son un poco de este tipo de un corte, como te decía yo, nuestro chat, no sé si más serio, pero que amerita otro modo de abordaje, ¿no? Ujú. Y tener la posibilidad de tenerte a vos que cursaste afuera del país, que tenés acá la experiencia, sobre todo en nuestra provincia, creo que es genial tenerte, así que muchas gracias por aceptar también, ¿no? Más que Bueno, nada, porque es un espacio que está promovido por estudiantes, psicólogos recién recibidos, psicólogos recibidos entre que arrancamos hasta ahora, así que gracias. bueno. Yo creo que hay un número considerable de compañeros que nos están viendo, así que como quieras. Ujú. Bueno, bueno, para arrancar un poquito yo había pensado justamente, como decís, enmarcarlo en una práctica que fue la residencia de psicología, ¿no? Yo Sí, estoy haciendo el cuarto año, ya casi por terminar. La residencia de psicología es una residencia que se encuentra acá en Jujuy. Eh, Su nombre completo es Residencia de Psicología Clínica y Comunitaria. bien. Eh, bueno, yo decidí ingresar a la residencia porque había hecho una pasantía antes y empecé a trabajar en el Ministerio de Salud, me empezó a llamar mucho la atención lo que era la salud pública y bueno, vi la oportunidad de poder ingresar, trabajar y además aprender los primeros años donde uno se encuentra tan como lleno de ideas y a la vez a mí me pasaba, ¿no? Eh, Sí, no saber exactamente cuál era el ámbito que más me gustaba, ¿no? Me llamaban la atención varias cosas, pero bueno, la salud pública me empezó como a interesar por esa pasantía que yo tuve. Así que bueno, ¿qué te llevó a decir hago la pasantía, que uno sabe que son varios años? ¿Cómo dijiste lo hago, digamos? la residencia sí, son Perdón, cuatro la años residencia. Sí, y perdón. yo dudé bastante porque no lo hice apenas me recibí. Yo me recibí y estuve un año y pico, creo, porque yo me recibí en el 2014 y a la residencia entré en el 2016. Sí, 2 años, digamos, ¿no? Claro, En esos primeros 2 años inicié como pequeñas cosas en consultorio, pequeños trabajos que por ahí salen cuando uno recién se recibe, ¿no? En instituciones. Y tenía a la vez esta pasantía que después se transformó en un contrato ahí en el ministerio. Pero hacía tareas administrativas, por ahí alguna que otra cosita del área de psicología, pero trabajaba en lo que era salud escolar, después en la parte de rehabilitación, entonces empecé a tener como un acercamiento a lo que era la discapacidad. Y bueno, es como una cuestión de incomodidad que uno va generando, o de mucha comodidad, sí, mejor dicho, en un lugar, y necesitaba incomodarme y hacer algo diferente. Y como claro. bueno, me parecía una oportunidad justa, porque uno va y rinde y entra cualquiera, digamos, Con porque ingreso. sabemos, Ah, no claro, sabía. sabemos Claro, que es difícil entrar al Estado en general, es complicado, claro. pero bueno, esto es como una oportunidad más igual para todos. Se hace un examen una vez al año y uno ingresa y son 4 años donde dependés del Estado, tenés mucha carga horaria, pero bueno, tenés un sueldo, con lo cual es una formación en servicio y me parecía que yo me sentía como muy sola al iniciar como mi práctica, ¿no? Sí. Más allá de que ¿En qué uno sabe que sentido? tiene Solo. sola en cuanto a esto. Voy, atiendo mi consultorio, tengo unos 2, 3 pacientes y más allá de la supervisión, que uno sabe que hay que hacerle y demás, yo necesitaba como apoyarme en otros, en otro equipo, en más gente, ¿no? Y la Claro, salud pública me parecía que podía llegar a tener eso. Así que, bueno, claro. me decidí, entré, sabiendo que eran 4 años de aprendizaje.
Y así fue. Y bueno, la residencia tiene su sede, o en su momento la tenía, lo que es el Hospital Sequeiros, que Sí, como vos viste, se lo conoce como el Neuro, ¿no? pero con un logro, sí, fue Si ustedes intencional. pasan, sí, 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 si ustedes pasan por ahí van a ver que el cartel dice hospital, hay como un espacio vacío, Néstor Sequeiros, porque ahí antes decía psiquiátrico. Y bueno, Claro, el intento, ¿no?, de transformar, por lo menos le sacaron ese nombre, pero la realidad es que a nivel práctico funciona como un psiquiátrico aún, ¿no? Como un bien, manicomio. Es nuestro manicomio bien. provincial. Y el El único, público, ¿no? Que por tenemos una suerte con institución esa privada mujer. también. Así que Claro, bueno. Y nada, el primer año, son 4 años, sí, cada año tiene su particularidad, pero el primer año bien, es intensamente dentro del Hospital Sequeiros, haciendo el trabajo de psicólogo en el área de internación y hospital de día, consultas externas, eh, bien. con lo cual, bueno, me parecía importante enmarcarlo así porque cuando empecé primer año, yo no conocía el hospital. Yo no tuve las prácticas que por ahí algunos de ustedes tuvieron, Sí, porque yo conocí, de hecho, a muchos chicos en la práctica. Cuando yo ingresé, había chicos que estaban haciendo su práctica y hacíamos cosas juntos, incluso. Eh, la práctica que yo tuve en la UCSE fue en el psiquiátrico que es privado, en el instituto psiquiátrico claro, que hay acá, que es del igual área que los privada. San Martín, sí, Entonces era mi único acercamiento a ese tipo de abordajes o a ese ámbito de trabajo. Y bueno, tiene sus cosas en común, pero el hospital del Estado era diferente, era totalmente desconocido para mí. Así que la verdad que ¿qué a mí son esas cuestiones así como a grandes rasgos entre el privado y el provincial que encontraste? ¿Qué diferencias vos puedes decir a favor o en contra, por decirlo de algún modo? O por ahí las y mismas falencias. claro, pasa que, o sea, cuando yo hice la práctica en el privado era una práctica muy cuidada, o sea, estábamos con una profesora y íbamos siempre en grupo. Yo noté que la práctica de los chicos fue como más dejarlos, ¿no? Que ellos se enfrenten por ahí con los usuarios, con los Sí, profesionales, con los residentes que recién estábamos ahí viendo qué hacer y por ahí teníamos que sí, dialogar directamente con en la ellos. práctica es como más, perdón, en la práctica sí es como más, nos pasó muchas veces de ir, que nuestro supervisor no esté y que nos diga otro psicólogo, bueno, vengan para acá, en qué área estabas, y vos metías, digamos, iba viendo si te ibas a una Claro, Ateneo, si entrabas a folclore, si entrabas a panadería. claro, Estaba bueno porque ¿no? también es estar como el como sí, ¿viste? Mitad asustado Exacto, y mitad como sí, pero ya claro. desde con el rol, como decís vos, en tus primeros años de ejercicio, me imagino que debe ser el doble de asustado y como sí, ¿no? Porque ya hay muchas cosas en juego. Ujú. Así que Claro, bueno, por no ahí sé cuando uno cómo, va cómo hiciste. con la práctica, vas como sabiendo esto, ¿no? Bueno, está el profe ahí que me van a decir qué hacer. Y de última también te pasa esto de, bueno, si me equivoco, bueno, yo estoy practicando. Cuando sos Claro, residente es un lugar medio extraño porque estás aprendiendo, pero ya tenés el título y ya podés firmar y ya tenés que hacer cosas y registrar. O sea, implica un montón de responsabilidad, con lo cual a mí me generaba como mucho más temor algunas cosas, animarme a hacer algunas cosas o a animarme a negarme a hacer algunas cosas. Entonces claro, es como una posición medio incómoda. Y bueno, una diferencia por ahí también, que quizás es una obviedad, pero no me parece mal nombrar, es la cuestión de la infraestructura. Si bien el ámbito privado tampoco es que es una mansión, el Hospital sí, Sequeiros tiene una estructura bastante vieja por parte, ¿no? Es una institución que el impacto, yo ahora amo ese hospital, o sea, tengo como mucho amor por el hospital, pero cuando yo ingresé, eh, me produjo como, no sé, una sensación extraña como de, ay, qué lugar feo este, ¿viste? Como, sí, eh, me pasó lo como, mismo. como, ¿por qué es tan viejo? ¿Por qué esa pared está así si se podría pintar, ponerle cosas?
descuido, ¿no? claro, Como el olvido sí, total, eso sentía. Y sí, a mí eso sí, no me... digo, a mí me dio una sensación por ahí, quizás diferente e igual al mismo tiempo. Diferente en el sentido de que, bueno, mi mamá trabaja en el penal y yo conozco y me crié por yendo y viniendo del penal. Y cuando fui al neuro tuve exactamente esa sensación de que me era un extraño familiar, pero al mismo tiempo el punto de comparación para mí era el penal. Y yo Ujú. decía, wow, ¿cómo vos vivís acá? Pero no es lo mismo que estar en el penal, ¿no? Obviamente. Y con esto que vos me decís, me transmitió esa sensación de vuelta de cuando yo entré, dije, se me pasó, me dio como que se me pasó el miedo en parte y a la vez sentí como una suerte de, ¿cómo te puedo decir?, de malestar, ¿viste? De rechazo de que ese lugar sea donde hacemos nuestro rol, ¿no? Sí, Y es que como de una alguna manera sensación sea extraña. así, digamos. Ujú. Es extraña la sensación, porque tal cual no es como un Sí, rechazo total, porque a la vez te genera querer saber más de eso, ¿viste? A mí me pasaba eso. De hecho, había lugares vacíos, como salas vacías en ese momento, que ahora están ocupadas, creo, y cerrado todo, como con reja, y yo decía, ¿por qué eso es así? Y nadie, como que nadie te podía contestar, no, bueno, eso es así, ya está, o sea, esa parte es vieja, pero está sin usar, o sea, era un tremendo espacio, como muchas preguntas, ¿no? Pero el sí, impacto fue así, como raro. Y, y después, bueno, lo que a mí me interesaba compartir también era esto de cómo con el transcurso de los días, de los meses en ese año, porque ese fue todo el primer año, eh, te empezás, o a mí me pasaba, como a cuestionar un montón de cosas de tu rol, o de lo que vos pensabas que un psicólogo podía hacer. Porque claro. en la universidad, en las materias de psicopatología, que es donde vimos cuestiones de la locura o de los diagnósticos psiquiátricos, yo siempre recuerdo una profe que tuvimos que era muy buena, era psiquiatra ella, y ella actuaba las patologías para que las podamos entender. Y era Qué fascinante, o groso. sea, es como que, Sí, claro, me fascinaba el hecho de hablar de la enfermedad mental. A mí me pasaba eso. Pero cuando vos estás enfrentándote a eso, ves otra cosa, ¿no? Y ya no es tan apasionante en el sentido de, wow, qué magnífico esto, la locura, sino que ves la parte más sombría, más oscura, más dolorosa y más real, ¿no? claro. Y, y yo quería decir una frase que encontré en un libro mientras leía algunas cuestiones de esta y ahora retomé para poder armar alguna estructura de esto, que es de Cooper, que justamente es el libro Psiquiatría y Antipsiquiatría, que cuando él empieza a hablar del libro, en la introducción, él pone una frase que para mí describe exactamente lo que a mí me pasaba en ese momento, que dice, en este Sí, caso en particular, en medio de personas que están en situaciones extremas, uno experimenta la sensación de duda del zen. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me ha traído? ¿O por qué vine yo mismo? ¿Quién me paga para qué? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Por qué hacer algo? ¿Por qué no hacer nada? ¿Qué es algo y qué es nada? ¿Qué son la vida y la muerte? ¿Qué son la salud y la locura? Es como me encantó. el impacto que te decía y después el cuestionamiento, decir, o sea, el psicólogo tiene que hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Porque lo público también tiene como muchos mandatos, eh, y específicamente en lo que es lo mental, donde te encontrás, o a mí me pasaba, me encontraba haciendo cosas que yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Como un rol de ¿Y cómo control ves en ciertas cosas. en relación a esto que me decís, cómo es el acompañamiento? Porque si bien arrancás mencionando esto de tus primeros años, particularmente el primer año, no escucho en el discurso como había un superior que apoyaba, que estaba ahí, o a veces yo lo vi muy solitos en mi práctica a los residentes, esa es mi apreciación personal, ¿no? Ujú. Siempre es muy difícil cuando tenés que ir un poco más arriba, quién es, ¿no? El que está arriba. A mí me pasaba a veces con los supervisores, creo que eso como era como mínimo reflejo de que lo que por ahí a veces se veía en los residentes. Ujú. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Y bueno, pasa que el hospital
es un hospital escuela en el sentido este que tiene dos residencias, o sea, Sí, aloja residentes para hacer funcionar la institución y a la vez para que nosotros aprendamos, ¿no? sí, Em, Está la residencia de psiquiatría y la de psicología, y nosotros dependemos de una coordinación docente que tiene, sí, bueno, su coordinación, el coordinador, y en ese momento teníamos una coordinadora, y los instructores, que son psicólogos que ya han atravesado una residencia y que tienen más experiencia y que te van guiando en tu hacer. O sea que no es que uno está tan solo, pero sí en algún momento lo estás, y eso debe suceder para que uno sí, pueda lograr, digamos, ¿no? Pero sí uno puede ir y consultar y supervisar las intervenciones, comentar los casos. Nosotros teníamos instructores en cada sala, es decir, psicólogos que trabajaban ahí y a la vez que nos orientaban, ¿no? Por decirlo así. claro, Y a la vez está la gente ya de planta, de los servicios de planta del hospital, pero que en el momento que yo estaba como residente no había como mucha relación entre la gente de planta y los residentes. Hay como lo justo. Y porque la gente de planta claro, también se dedica por ahí a otras actividades más para el afuera, ¿no? Y los consultorios, los grupos que hay claro. y todo eso. Entonces, así estaba organizado en su momento. Pero no, sí había apoyo y lo hay, Ah, digamos, porque uno en primer año es como un poco más cuidado. Pero en algún claro. momento te enfrentas vos sola y tu decisión y el usuario, la persona que tengas al frente. O sea, es inevitable y está bien que así sea, porque uno Sí. así va construyendo, ¿no? Lo que uno quiere ser y hacer. Acá nos Y preguntaba una persona en los comentarios, referido a lo que decía, ¿qué mandatos desde lo público te resultó extraño en base a lo que habías dicho? eh, por ejemplo, ¿no? Y en relación a esto manicomial, em, convencer a alguien para que su internación sea voluntaria, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería eso? O sea, no es así el pedido directo, Sí, pero es sí, como, mira, ingresó tal persona, conocemos, la mayoría supongo conocen algo de la ley de salud mental que nos orienta ahora, donde se propician las sí, internaciones voluntarias y siempre que no haya alternativas previas de tratamiento, ¿no? Bueno, y me ha pasado en alguna ocasión decir, mira, este paciente ya está internado, ¿no? O sea, ¿dónde está la voluntad? Lo tendría que convencer de que si él ya está acá, digamos, alguien ya lo convenció o lo obligaron, ¿no? claro, Y, y se tenía que firmar un consentimiento de que él quería estar ahí, de esta persona. Entonces la intervención del psicólogo o del residente psicólogo era, bueno, sí, hacer las primeras entrevistas, tenés que llenar el consentimiento voluntario para que la internación sea voluntaria, porque si pasaba a ser involuntaria era todo otro rollo. claro, otro Entonces, protocolo. como que lo que subyace ahí es que lo tengo que convencer. O sea, porque sí, a veces había personas que decían, sí, yo sé que voy a estar acá, bla, 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 listo, me quedo. Pero había personas que no, y que los habían llevado medio que engañados, medio que vamos un ratito al médico y, ¿me entendés? Entonces te Claro, veías, y vuelvo a esta frase que digo, ¿no? ¿Para qué me pagan? O sea, yo estoy acá haciendo qué cosa, ¿no? Y ahí claro. vuelvo a esto de lo ¿Cuáles son los límites manicomial. también, no? Claro, y a la vez porque tenés que cumplir eso. Es bastante incómodo y me generaba a mí muchas preguntas sobre el qué hacer y sobre una posición, sobre una ética también, eh, ¿no? Justo te iba a preguntar por eso, por el aspecto ético. Sí, es Eh, como raro, raro. Me acuerdo de eso, por ejemplo, ¿no? Eh, o por ahí una vez que nos designaban por ahí ciertos casos, ¿no? Donde uno acompañaba en la internación a las personas y me acuerdo que una vez me llamaron a la sala como urgente porque una de mis pacientes, porque también está esto, ¿no? Que los pacientes son de alguien.
lo cual también es muy claro, extraño. Este, una de mis pacientes estaba eh, brotada, descompensada era la palabra, ¿no? sí, Entonces voy a ver qué pasaba y la realidad es que estaba enojada porque, yo lo vi así, ¿no? Porque querían ponerle una medicación de manera inyectable y ella no quería y quería saber por qué y si le habían dado pastilla y por qué ahora de pronto un inyectable. Es como, o sea, estaba enojada, pero digamos, claro, no estaba ¿no? brotado, estaba molesto por la situación. Claro, pero ahí vamos a otra cuestión manicomial que es patologizar todo lo que la persona que está ahí adentro hace, solo porque está ahí adentro. Entonces, cualquier reacción, acto o dicho es parte de la patología, o es un brote, ¿Sí? O, claro, o mínimamente enjuiciable o desde el prejuicio, sostener prácticas en pos de por ahí esos, no sé, eh, formas de hacer y quehaceres que quedaron del pasado, ¿no? Creo que eso Ujú. también fue un parte de la intención de hacer este listado de películas que fuimos publicando en el espacio para que por ahí puedan contextualizar un poco. Lo traigo a colación, ya que lo mencionás, esto de patologizar y más lo que te agregaba de que muchas veces se tiene un prejuicio, ¿no? Y salió en muchas de las encuestas y preguntas esto de que los pacientes psiquiátricos o diagnosticados con alguna patología severa no pueden trabajar, por ejemplo, o no pueden hacer algo tan dignificante, creo yo, como el trabajo, ¿no? Y sobre todo que eso sea remunerado. A mí me llamó mucho la atención la película italiana que propusiste, que pude hacerme el espacio y tiempo y verla, pero después yo lo vi un poco reflejado, ¿no? Nos pasó un poco en la práctica, unas chicas habían hecho un año, una colación anterior, habían hecho el tema de la huerta, y se seguía un poco con eso, y a veces salían las asambleas de esto de por qué no lo podían hacer más grande, y a veces estaba como por ahí por debajo, ¿no? Ese discurso de que, bueno, le decían a una usuaria, es que eso tiene que llevar mucho tiempo, como siempre, como yo lo sentía como tirando para abajo, ¿viste? De hay que organizarse, no sé, ustedes si van a poder, como grupo, con estas así, ¿no? Con estas señas, ¿no? Sostener esa actividad. Y yo veía que las chicas venían trabajando re genial con la huerta, por ejemplo. Y eso que no me tocaba a mí estar en ese grupo, pero se veía, se percibía que les gustaba a algunos usuarios. Sin embargo, no sé qué tanto se respaldó hoy en día, ¿no? Si se sostiene o no, Mm. pero creo que hay muchos indicios de hacer las cosas diferentes, pero institucionalmente desde adentro eso se va desdibujando en parte. No sé, vos estando adentro ya desde tu perspectiva, cómo ves esta percepción por ahí de los alumnos que vamos un ratito y después nos vamos, ¿no? Porque es muy Mm. distinto estar ahí tantos años todo el tiempo. Sí, uno se manicomializa también, ¿no? Y también empezás a repetir Bueno, y a decir cosas que primero, de las que primero renegabas eh, o cuestionabas. Hay una tendencia como a amalgamarte con el discurso y luchar contra eso y tratar de tener esa utopía, si se quiere, o ese impulso al cambio. Sostener eso es complicado. En ese punto creo que está bueno que cuando uno está en primer año entre ahí, ¿no? Porque si bien es como impactante a nivel tal claro, vez personal, ayuda a la institución a que, bueno, gente nueva trate de hacer algo diferente. Eh, Tiene sus pros y sus contras, pero digamos, si hay que rescatar algo, yo rescataría eso. Y respecto al claro, trabajo, sí. Eh, yo cuando caí del todo con esta idea de lo que es el trabajo, fue cuando pude viajar a Italia, que también lo hice gracias a la residencia. La residencia te da en tercer año la posibilidad de elegir un lugar para ir, que puede ser cualquier mira, lugar, qué interesante. y súper, súper buena oportunidad. Y bueno, yo me fui con una compañera y amiga del mismo año. La verdad no teníamos muy decidido dónde ir y fuimos como viendo alternativas y de pronto Italia, específicamente Trieste, que es la ciudad donde se inició el movimiento de la desmanicomialización, apareció como alternativa y bueno, agarramos viaje
literal, y nos claro, fuimos. Nos fuimos 2 meses y medio a lo que es la hacienda sanitaria de allá, que sería como la institución tipo ministerio, y de ahí nos designaron al área de salud mental y cada una fue a un centro de salud mental diferente. Y bueno, no solo que uno ve cómo están trabajando ellos ahora, sino que hay un aire de revolución constante, porque bueno, tienen muy presente a Franco Basaglia, que es un psiquiatra que es el que promovió, digamos, el cierre de los manicomios en esa ciudad y en otras partes de Italia. claro, Y aprendí bastante de la historia, de cómo fue el proceso ahí. Y de hecho, una de las cosas que él criticaba fuertemente era la terapia ocupacional, ¿no? Y aclaro, no es la terapia ocupacional como disciplina en sí, sino como se realizaba en ese momento, que era esto, ¿no? Darle a los pacientes que limpien el jardín y pagarle con sí, cigarrillos. Como dicen, bueno, que limpie, sí, le va a hacer bien, pero esto que vos claro, decís, creando a menos, como que más no puede, ¿no? claro, Y bueno, como Basaglia tenía muchas ideas marxistas ¿no? Tenía como muchas influencias de ese tipo, él empezó a generar asambleas en las instituciones y se generaron con los años muchos movimientos de cooperativas de trabajo. De hecho, Italia tiene muchísimas. sí, Y, y estas cooperativas en alguna ocasión estuvieron al 100% como de usuarios de salud mental, ¿no? De hecho, la película esa, que la traducción sería Se puede hacer, está basada en hechos reales, ¿no? Por supuesto debe tener su condimento y no, tal vez la historia no es sí, tal cual, pero está construida con relatos verdaderos de situaciones reales y esa cooperativa, que es la 180, es como una de las primeras que surgió y sigue teniendo como sus ramificaciones. Y era esto, ¿no? Que las personas, más allá del diagnóstico que tengan, eh, podían y tenían que trabajar porque es un derecho. O sea, no es algo que se puede quitar. Y de hecho dignifica, y de hecho cuando se empezaron las experiencias de trabajo real y pago, se vieron muchísimas mejorías. Porque el trabajo no es solo el hacer y el resultado de lo que yo cobro, sino las relaciones, el tomar decisiones, eh, el escuchar a todos por igual. Por eso realmente también, ser parte, ¿no? De la sociedad como el que vive al frente, el que está al costado, como un tío, o sea, es ser parte funcional como una unidad más de la sociedad. Creo exacto. que dignifica, como dijiste, y también te hace parte, ¿no? De ese grupo Ujú. Y social no en de, este caso. exacto, y no de cualquier trabajo, digo, son cooperativas, ¿no? Porque ahora se habla mucho del emprendimiento y todo, que me parece que está bueno tomar algunas cosas, pero el hecho de una cooperativa es, somos todos iguales y trabajamos todos haciendo cosas diferentes, pero ganamos todos el mismo sueldo. O sea, Claro, me- a mí eso me voló la cabeza, digamos, cuando yo fui y descubrí y conocí la cantidad de cooperativas que hay y la cantidad de cosas que hacen las cooperativas. Vos decís realmente, ¿cómo no se puede hacer eso allá? O adaptar, tal vez porque obviamente el país, la cultura, la economía son cosas distintas. No soy tampoco muy fan de decir, ay, allá es lo mejor y acá es lo peor. Cada cultura y cada país tiene su historia, pero me parece que si nos podríamos sentar a ver un poco más qué historia tenemos, tal vez algo de eso se podría generar eh, para mejorar un montón de situaciones, ¿no? No solo la cuestión de la salud mental. por ahí Pero eso como me con esta falta. experiencia que tuviste, ahí se me cortó, te No, interrumpí creo. No, perdón, es que se congeló y no sabía. no, va Por bien, va ahí con bien. esta experiencia que tuviste, ¿cómo hablamos un poco de los usuarios? Nos comentás cómo ellos se ponen, promueven la autonomía, como acá nos ponen en los comentarios y demás. ¿Y cómo es el rol para ir el psicólogo en un contexto donde sus usuarios, no sé si es la palabra adecuada que voy a usar, no son tan dependientes de ese apoyo psiquiátrico, psicológico, sino un poco justamente como nos pone acá una compañera, un poco más autónomos?
cómo se trabaja desde ahí, digamos, ¿no? Mm, Que es diferente. sí, bueno, es complicado porque acá yo no creo que se promueva mucha autonomía, la verdad, desde lo que, haciendo hasta una autocrítica, porque también esta tendencia del excesivo cuidado generan eh, perjuicios para la persona. O sea, em, por ejemplo, ¿no? También me pasó allá en el centro de salud donde me tocó estar ahí en Italia, que había una de las personas que iban, de las usuarias, em, necesitaba usar una maquinita para sacar una gaseosa, un café, no me acuerdo qué era, y me pedía que yo le ayude. Entonces yo como que rápidamente iba y a ver cómo podía ayudarla y demás. Y recuerdo que uno de los operadores de ahí me dijo, ella ya sabe cómo hacerlo, no la ayudes. Y yo dije, ay, como que me retó, ¿viste? Y me quedé Claro, como, pero eh, me dice, ella sabe que vos sos nueva y te va a pedir ayuda a vos porque nosotros ya no la ayudamos porque ella ya lo sabe hacer. Déjala, no le contestes, o sea, deja que ella haga. O decirle, vos ya sabés y listo. Porque también nos fue, o sea, a estudiar psicología, ¿no? De ayudar. Yo me acuerdo el primer día de clase que me preguntaron, ¿por qué estás acá? Porque quiero ayudar a la gente. No, está bueno la que estés viendo clásica. la clásica, la típica. ¿Qué es ayudar? ¿No? Esa palabra Claro, es como bastante engañosa. A veces ayudar es no ayudar, digo. Entonces, totalmente. por eso está bueno siempre cuestionarse cuál es la posición que yo ocupo en ese vínculo con la persona y cómo promuevo autonomía es complicado. A veces esto, ¿no? Por ahí algunas teorías de psicología o el psicoanálisis, esto de no identificar al síntoma, ¿no? Porque también tenemos lo que es el beneficio secundario y lo que muchas personas Totalmente, hacen, claro. o porque tal vez no encuentran otro modo de nombrarse. Y si uno fortalece eso, en realidad lo sigue ubicando en el mismo lugar. Así que es bastante, Claro, bastante complicado. En un sistema que es muy asistencialista también, ¿no? El sistema de salud público en Argentina es muy asistencialista y tiene sus cosas buenas y las otras no tanto, porque se genera una codependencia, ¿no? claro, También, esto está bueno decirlo, que lo había pensado cuando armaba un poco el tema, eh, la resistencia, digamos, a desarmar el manicomio con todo lo que implica, mm, también es de los profesionales, porque es cuestionar nuestra identidad como profesionales. ¿Sí? Si yo estudié para esto y ya me armé como ¿no? el esquema de lo que yo tengo que hacer, ¿qué hago si todo ahora? esto se ¿Cómo cae, hago? ¿qué hago yo? Claro, ¿dónde entro? ¿Qué lugar ocupo? O sea, es como, yo creo que también debe haber esas cuestiones en juego ahí para que se siga sosteniendo algunas prácticas. Totalmente. Acá nos preguntan, ¿qué te permitió a vos no institucionalizarte, ya que al parecer no lo estás? ¿Qué haces para que eso no suceda? Nos pregunta el profe Luna, Jorgito Luna. Luna, el colega. Este, ¿Cómo era la pregunta? ¿Me repetís? De la ¿Qué te permitió no institucionalizarte, digamos? ¿Cómo afrontás esto para no justamente quedar como alienada, ¿no? Entre comillas, al neuro, al manicomio, a las prácticas manicomiales que a veces son pseudo sostenidas. Mm, y la verdad no sé si no estoy, o sea, si estoy tan ¿O afuera cuál es de tu eso, cable tierra por ahí, viste? pero me parece que esto, salir de las identificaciones. No sé si es exactamente eso, pero es como esta posibilidad de no creerte tanto que sos el psicólogo, ni que sos la residente, ni que... Y a mí me ayuda mucho Claro, también el leer muchísimas cosas que no sean de psicología, por ejemplo, o dentro de la psicología, los autores que no son tan hegemónicos, ¿no? El otro día escuchaba una charla de unos psiquiatras, que de paso recomiendo la página, se llama Psiquiatría Social y Comunitaria, que está en Instagram,
Son psiquiatras de Buenos Aires que tratan de ir por otra línea que no es la psiquiatría clásica, y también hacen conversatorios así. Y los escuchaba y decían como esta importancia de poder buscar esos autores que en la facultad no te dan, ¿no? Claro. Los herejes, le dicen ellos. Porque también dentro de la psicología, si bien podemos darle mucho valor a un montón de teorías que son guía y, y origen de otras, también es real que en la universidad te dan ciertos textos y ciertas cosas y uno no se pone a leer, no sé, cosas diferentes o cosas de sociología, ponele, cuando nuestra disciplina está sumamente ligada eh, a lo social. Yo creo que poder eso, poder no identificarte y buscar caminos, crear, no sé, estar un Claro, poco buscar libre. alternativas, ser creativos, Claro, sí, eso. porque si Eh, no, yo creo que por ahí podemos caer en como hasta mecanizarnos en nuestro modo de hacer, en robotizarnos y creer que todo es como que un proceso empieza y termina del mismo modo porque es el mismo cuadro. Yo creo que son como esos tabúes incluso que a veces no se dicen, no se hablan, porque es ujú, como que así es como 2 más 2 es 4 en matemáticas. Creo que tenemos ciertas muletillas en psicología que nos hacen hacer así y no nos ujú, damos cuenta a veces que nos atraviesan. A mí me pasó también en la práctica con un grupo de pacientes esquizofrénicos en una fundación, de yo de morirme de la vergüenza cuando llegó una usuaria y me dijo si yo podía cargarle la SUBE o algo de la SUBE. Yo, inocentemente y un poco idiota, la miré y le dije sí, le respondí, pero en mi interior yo pensaba, ¿por qué ella va en colectivo? O sea, fue mi prejuicio de que el psicótico, el esquizofrénico no puede hacer nada si no está en un lugar aislado o relegado o institucionalizado. Y yo dije, ujú, ahí fue cuando fue mi primer quiebre, entrando en las prácticas de decir cuánto de todo el otro lado no vemos y no se enseña, porque te enseñan de saber de memoria el DSM, de todo lo que no pueden hacer, pero nadie te da una clase de lo que sí pueden hacer. Yo hasta el día ujú, de hoy mantengo contacto con estas personas y son geniales porque ellos son sumamente autónomos en muchas cosas a pesar de esa etiqueta que se le pone. Creo que también eso es como una suerte de cable a tierra que a veces uno no sabe de dónde lo va a sacar, pero creo que es ujú. muy importante que lo señales, porque creo que muchos van con el chip puesto y Sí, por eso también tenemos se esa sostienen las prácticas, ¿no? claro. Sí, la tendencia, en principio, viste, como diagnosticar rápidamente. Bueno, tiene esto, la alucinación, que el delirio, bla, bla, bla. Y también yo notaba en la parte más psicológica, que, y me pasaba cuando presentábamos casos, por ejemplo, en la residencia, que yo sentía o pensaba que estábamos acomodando a la persona para que quede bien con la teoría que yo quería dar. Y Totalmente. yo digo, en realidad no sé si es la teoría, o sea, si lo que yo estoy viendo en este caso es, yo lo estoy acomodando a eso. Entonces, ¿qué onda? Digamos, es como que eso me hacía ruido. Y entonces, por eso digo, no identificarte por lo menos por momentos, cuando estás en una Claro, entrevista o algo, estás con una persona, fin, no estás ni con un usuario, te diría, porque la palabra usuario también me suena medio chocante, aunque bueno, está en la ley, es un poco más correcta que otras, pero es una persona. Después, bueno, te tomarás el tiempo a nivel, si tenés que llenar una historia clínica y hacer como lo protocolar, de poner lo que tengas que poner, y eso, porque también puedes poner otras cosas, eh, claro, pero es una persona. Y listo. digamos. Y hacer eso, que claro, parece una pavada, es muy difícil. Es muy difícil. totalmente, sí. Y avanzando un poco, porque nos queda, estoy viendo que nos quedan 15 minutos, ¿cómo fueron tus últimos años, el cuarto, el tercero? Eh, ¿Qué nos puedes em, preguntar? Nada, bueno, hice hincapié en porque cuando yo me enfrenté al manicomio como tal, ¿no? Eh, Claro, Después también con el paso de los años uno va haciendo guardias, vas conociendo como todo el sistema de salud mental
Y también quería yo decir esto porque lo manicomial, y quiero resaltarlo, no es el hospital psiquiátrico. Digamos, yo aprendí en todos mis años de residencia y también pudiendo irme a otro lado y ver las cosas de afuera, lo que sucede afuera y ver desde afuera lo que sucede acá, que también te da otra mirada. Lo manicomial es como una actitud, digamos, ¿no? Digo, podemos tal vez mañana cerrar el Sequeiros o transformarlo, ¿no? En algo más bonito, pero hay muchas prácticas que son manicomiales y que no tienen que ver solo con encerrar, que eso es lo peor y lo clásico que vemos en Sí, las películas, ¿no? El encierro, el electroshock, la medicación, como lo clásico. Hay cosas que van quedando, pero eh, yo veo lo manicomial ahora, más allá de que existe todavía el hospital, eh, en la hegemonía de lo psiquiátrico y lo psicológico para la atención de la salud mental. Y que salud mental claro. sea solo salud o que solo deba ocuparse salud de eso como ministerio o como área, eso también me parece manicomial, porque limita, porque no da ninguna respuesta. Yo siento Pero que es como que no, repetimos no y está hacemos abordado como cosas, debería. los operadores de salud, los trabajadores de salud, sin ningún fin. No sé qué es lo terapéutico, digamos, en ese punto, ¿no? O sea, Claro, para que se entienda, las posibilidades ahora de una persona, cualquiera sea con un sufrimiento psíquico, para ponerlo así, diagnosticado o no, es hacer un tratamiento psicológico y uno psiquiátrico o uno psiquiátrico y o en un consultorio externo de salud pública, en lo público estoy hablando, ¿no? claro. Alternativas distintas hay pocas, grupos, eh, por decirlo, ¿no? En salud. Y, y fuera de lo que es salud, no hay ningún otro sector que se esté ocupando de nada más que pueda colaborar o aportar a la causa, ¿no? Eh, por eso no quiero ser solo crítica con salud, eh, Claro. porque creo que salud pública en Argentina tiene mucho para explotar. Tenemos una estrategia de APS que es muy buena y que ahora está bastante desgastada y que desde ese lugar se podría generar muchísimo para trabajar en territorio, lo que es la salud mental. En territorio en serio, no poniendo un consultorio en un puesto de salud, digo. Claro, Em, pero más porque si allá no de eso, queda como excede, o una, sea, la perdón, problemática es tan amplia que excede lo que es salud. Digo, si no hay trabajos posibles, si no hay participación de la comunidad, eh, y si no sabemos la comunidad qué necesita realmente, es imposible ofrecer algo que vaya a servir. claro, es Eh, como la lectura de este documental que vos también nos señalaste para el listado que armamos de recomendaciones, de que al final termina siendo como esta suerte de querer un cambio sin cambiar mucho, porque sí, las camas se sacaron de los hospitales, se redujo el número de camas, se sacó afuera, como quien se dice, a los pacientes, pero no se estableció o no se cumple o no es hecho carne, como quien dice, el después, ¿no? Porque no hay red, porque las familias, muchos pacientes institucionalizados desde años, gente que estuvo 30, 40 años internado, cómo hacer red, cómo contactar a la familia o a alguien, a lo que sea, es como muy abstracto si se quiere incluso, ¿no? Hoy en día. Sí, hay una ley, yo tenía una amiga que una vez charlábamos y ella me decía, ustedes allá tienen esta ley, yo le digo, sí, sería genial que esa ley se ponga al pie de la letra y se ponga en marcha, ¿no? Sería espectacular. Pero ujú, los que vivimos acá sabemos que sí, está muy bien escrita, está muy buena, pero al momento de las papas, como quien dice, tenemos gente que es imposible hacer red ni siquiera con sus propios tratantes, ¿no? Es como, ¿cómo hacemos, digamos? No hay un ujú, respaldo después, es como, sí, no hay, se cerraron ciertas salas, se sacó a la gente afuera, pero ujú. ¿cómo? ¿Cómo hacemos ahora? Porque en realidad es todo un proceso, pero como que nos quedamos a la mitad, en lo resolutivo a la mitad, ¿no? Sí, capaz menos que la mitad. O sea, en el 2020 se esperaba sin manicomios, ¿no?
Sí, y bueno, sí, me estamos en medio de una sorprendió ese pandemia, cierre de lo que encerrados todos. legal O sea que imagínate. Pero, pero digamos que paradójicamente. sí, falta muchísimo y falta todo lo que hay que abrir para recién cerrar y que no depende solo de salud. Y, pero bueno, eh, implica mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha lucha, mucho movimiento. Basaglia hizo los cambios antes y la ley en Italia salió después, por el Sí, cambio que generó él con un grupo estaba de gente, ¿no? Acá es como la ley primero, y el argentino, viste que habla y habla, y después para hacer, medio que... claro. Entonces, me parece que hay que generar más de eso, y también más Acá nos escuchar más a las preguntan, personas que han eh, atravesado la situación de verdad, o sea, las personas que han sobrevivido al manicomio, ¿no? Como se dice. No porque veo son los espacios participantes donde esas principales personas se también. puedan expresar realmente. Sí, Y la verdad es que son los participantes principales, son quienes su historia está marcada por este tipo de instituciones y son los menos escuchados, ¿no? Acá también ujú. nos preguntaban por ahí qué creías vos, uy, se me fue, que deberían ser los cambios que podrían promover acercarse un poco más, ¿no? A estas modalidades un poco más humanas, ¿no? Se me perdió por ahí la pregunta, pero creo que a eso iba la pregunta, ¿no? Que en los Ujú. comentarios nos hacían. ¿Qué Por ahí, ¿qué cambios crees vos? ¿Qué podrían hacer? cambios podrían, claro, se podrían hacer o vos personalmente crees desde tu experiencia que podrían por ahí sumar a que esto de a poco se vaya descontracturando y sea más humano, que se promueva más sus derechos como personas que lo son, ¿no? Que a veces se nos olvida un poco, pero lo son. Y yo, bueno, con la poca experiencia de estos años, creo que la cuestión de poder trabajar en salud, voy a hablar en salud porque los otros sectores no sé exactamente para opinar, pero propiciar por ahí la formación de equipos en serio, digamos, en todo lo que es APS. Porque si bien yo entiendo que la salud mental tiene que estar integrada y esto de que haya internaciones en los hospitales generales, ¿no? Porque es un problema de salud como cualquier otro, sí creo que Sí, la lógica de lo que es un diagnóstico, una enfermedad mental o un estado, una situación de sufrimiento más a nivel psíquico, tiene una lógica que no funciona con la lógica médica o no con la lógica hegemónica que hay. Este, y creo que poder trasladarse más a los territorios y quizás en un mismo puesto de salud, pero con un equipo que trabaje para la cuestión más mental, podría ser, es una idea que se me ocurre no sé si sería, claro, no sé mucho de gestión, digamos, pero por claro. ejemplo, lo que yo veo Porque ahora es la que los llamada equipos, interdisciplina sea, ¿no? Interdisciplina, o realmente trabajar en equipos interdisciplinarios, porque por ahí sí hay muchos profesionales de diferentes áreas, pero que en realidad no ujú, están enlazándose para un objetivo común, ¿no? Yo lo observaba en las claro. prácticas también. Pasa que, claro, los centros de salud de los territorios o los CAPS, los centros Sí, de atención primaria, tienen que trabajar con la salud en general y dentro de eso lo mental. Es muchísima, o sea, es mucho trabajo para tan poca gente. eh, claro. la parte mental es como que tiene otra lógica, otros tiempos. Yo por ahí pensaba que bueno sería que haya como, por ejemplo, ¿no? Una formación de agentes sanitarios pero que sean específicos de lo que es salud mental. Porque el agente sanitario hace muchísimas tareas en el puesto de salud y además tiene que hacer la parte con el psicólogo y digo, formar equipos un poco más amplios eh, Claro, y con mayor capacitación de lo que es trabajo comunitario. Porque sí es real que a veces se forman o se dan capacitaciones de lo que es la atención mental y todo, las bajadas de línea, pero son cuestiones más psiquiátricas, la verdad. Eh, que no sí, desmerezco, el y qué psiquiátrico extraña, tiene su... ¿no? Pero no hace Sí, falta solo diagnosticar, a eso me refiero. claro, Porque con eso totalmente. yo Que sé el me, con esto nombre, te pongo me el nombre, resuena, pero... Ay, ¿cómo? que con esto me resuena esto de que paradójico.
de que el perfil de psicólogo en los últimos años, con las revaluaciones de la carrera y todo eso, yo tenía entendido que el perfil debe ser un perfil de psicólogo comunitario, que es lo que supuestamente el país necesita. Pero no sé qué tan formados realmente en lo comunitario estamos, ¿no? Y eso es Ujú, como algo, un eje a nivel nacional, tenía entendido yo. Quizás ujú. en los comentarios alguien sabe más de esto, pero me acuerdo de una materia que nos explicaban esto, y cómo en la práctica no se hace tangible, ¿no? Porque Mm. tampoco tenemos como un contexto que pueda promoverlo, ¿no? Sí, es complicado, la Así que, verdad, porque lo comunitario como esto, como trabajar con la comunidad y para la comunidad y dándole espacio a la comunidad, escuchando lo que necesitan. Porque por ahí a mí me había pasado de, de que la misma comunidad no rechace algunas cuestiones de la ley sin conocerla, ¿no? De esto de por qué no claro, puedo internar a mi familiar si nadie me ayuda. Y bueno, también tienen razón, ¿no? O sea, pero generar no como, bueno, yo profesional te doy la palabra, sino algo más igual, más simétrico, espacios como más participativos, eh, claro, ¿viste? Trabajar como desde abajo, desde los mitos que existen en Jujuy, que no son lo mismo que a lo mejor existían en otro lado, sí, sobre totalmente. el vecino que tiene una patología, o, ¿no? Eh, pero bueno, no te puedo decir qué idea podría ser, pero tenemos Claro, mucho con qué mucho hacerlo. para trabajar de Sí, entrada, mucho para trabajar y desde la formación, desde para que nos salirnos formamos en también la de... carrera, en las especializaciones, cuando estamos en la residencia, un todo, digamos, es como una co-construcción constante para realmente poder brindar la ayuda que los usuarios necesitan, ¿no? Ujú. Acá me escriben mis compañeros de espacio que nos quedan 3 minutos, 3 minutos ya. Así Poquito. que sé que nos que quedaron un montón de cosas por decirnos. Nos piden segunda parte entre los comentarios, así Ah, que estaría me bueno, porque comprometo sí, yo había público. pensado un montón de cosas y al final dije bastante poquitas. Ah, pero bueno, Entonces ya es queda el bastante igual. compromiso de hacerlo otra vez con lo que faltó, que Bueno, seguramente como lo transmitís queda genial para todos los que nos están viendo. Así que agradecerte de entrada por ese sí genuino de querer aportar a los alumnos, así que muchas gracias. bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por Sí, el acá, espacio. segunda parte, excelente, Clau, muy bien, se entendió, muy bueno, Bueno, te ponen acá alumnos y psicólogos también, todo. colegas. A mí el tema me mueve, me moviliza y me gusta mucho y me gusta transmitir lo poco o bueno, lo que sé hasta ahora y lo que experimenté básicamente, no es lo que sé. Pero bueno, espero Claro, que sí se dé una segunda parte entonces. sí, sería genial. Así que bueno, te doy las gracias. Así que nos estamos viendo y pronto subimos a IGTV el video para los que no pudieron estar. Así también lo pueden ver. Muchas gracias, Dale. chicos. Gracias, Clau. Gracias a todos.